Avanza el tiempo pascual. Ya hemos llegado a la tercera semana de Pascua, el tercer domingo de Pascua. Seguimos pues el camino por el año litúrgico. Estamos en el ciclo más importante, el ciclo litúrgico más importante del año, que es el ciclo pascual. El paralelo a este es el ciclo de Navidad, y entre el ciclo pascual y el ciclo de Navidad está el llamado tiempo ordinario, como tantas veces les he explicado. Tercer domingo del tiempo pascual. Como todos los domingos del año, son 3 lecturas que están fijadas para este domingo. En tiempo pascual, la primera lectura se toma del libro de los Hechos de los Apóstoles, no del Antiguo Testamento. El resto del año, generalmente, o casi siempre, se toma la lectura de uno de los libros del Antiguo Testamento. La segunda lectura es de una carta apostólica y la tercera lectura del Evangelio, naturalmente. Aunque estamos en ciclo B, donde se prefiere el Evangelio de Marcos, sin embargo, en el Evangelio de Marcos, las narraciones pascuales propiamente dichas son muy escasas, prácticamente no tiene sino una, la de la visita matinal de las mujeres a la tumba vacía de Jesús, y esa se leyó en la noche pascual. Y tiene también Marcos otra, que es el apéndice del Evangelio de Marcos 16, 9 a 20. Es un apéndice añadido por alguien al Evangelio de Marcos que fue terminado por el evangelista en Marcos 16, 8. Del 9 al 20, algún autor posterior añadió, a semejanza sobre todo de Lucas, pero también un poco de Mateo, añadió pues un apéndice con las apariciones del resucitado. Pues bien, como en el Evangelio de Marcos les decía yo, no hay suficientes textos pascuales, entonces los liturgistas después del Vaticano II escogieron una lectura de Lucas para Evangelio, como lectura evangélica para este domingo. Es la aparición del resucitado a los 12 discípulos. La primera lectura está tomada pues del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Fíjense para que ustedes más o menos comprendan el texto. Se cuenta en el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor dedica un buen espacio a la primera comunidad cristiana de Jerusalén y se centra en la importancia de los 12. Y entre los 12 menciona básicamente a Simón Pedro, que era el jefe del grupo de los 12, y junto a Simón Pedro menciona también a los 2 hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. A los demás discípulos, a los demás miembros del grupo de los 12 casi que los pasa por lo alto, solamente que los pasa por alto, más bien digámoslo de esa forma. Solamente en el capítulo al comienzo pues cuenta cómo Judas fue reemplazado por otro discípulo llamado Matías, para completar el número de los 12, ya que con la traición y la muerte de Judas el número había quedado pues incompleto. Pues bien, toda esa primera parte del libro de los Hechos se centra alrededor pues de Simón Pedro y su palabra. Aparece una serie de discursos de Pedro a los judíos, unos discursos elaborados ya por la diestra mano lucana, pero que reflejan probablemente una concepción teológica muy primitiva, una que llaman los modernos una cristología del contraste, así lo llaman. ¿Por qué? Porque se expresa el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús en forma de contraste. La muerte de Jesús, a pesar de que ocurre según el designio de Dios, la hacen los malos, en este caso los judíos colaborando con la autoridad romana. En cambio, la resurrección la hace Dios. Vosotros lo crucificasteis, pero Dios lo resucitó. Esa podría ser la síntesis de esta cristología que he llamado del contraste, y que probablemente pues es una de las vertientes antiguas del pensamiento cristiano. Pues bien, vamos a leer el texto del libro de los Hechos. Pedro y Juan, en una de sus visitas al templo, curan a un hombre paralítico de nacimiento que estaba sentado pidiendo limosna en la puerta llamada hermosa del templo. No tengo oro ni plata, le dice Pedro al hombre que le pedía limosna, pero lo que tengo te lo doy en nombre de Jesucristo Nazareno. Levántate y
anda, algo así le dice, y el hombre lo hizo. De esa manera se produjo en Jerusalén un gran revuelo, y la gente pues quedó muy intrigada y muy entusiasmada ante este hecho cumplido por Pedro, secundado por Juan. El discurso de Pedro, pues, que vamos a escuchar enseguida, se inserta a continuación de la escena esta de la curación. La gente está muy admirada. Entonces Pedro les dice, en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, Israelitas, ¿de qué os admiráis? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a éste por nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis ante Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se os borren vuestros pecados. En primer lugar, pues Pedro, ante la gente admirada, les dice que él no, o que ellos no hicieron esto por su propio poder y virtud, sino en el nombre de Jesucristo Nazareno, en el nombre de Jesús, a quien ellos crucificaron. Fíjense, enseguida pues aparece la parte central del sermón, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Fíjense, Pedro y Juan y Jesús mismo eran judíos. El Dios de ellos es el Dios de la Biblia. Aquí aparece una formulación que en la Biblia recurre muchísimas veces, el Dios de los padres. El Dios de los padres, el Abot, es la fórmula bíblica hebrea, el Dios de los padres, el Abraham, el Isaac, el Jacob. Aquí estoy diciendo las fórmulas en hebreo, en la Biblia se repiten incansablemente. Israel, pues, se sabe descendiente de los antiguos patriarcas, y el Dios de ellos es el Dios de Israel. Esa fue la gran gesta de los descendientes de los patriarcas, sobre todo en Egipto, cuando estuvieron presos en Egipto, o bien esclavos en Egipto, y fueron liberados. Ellos atribuyeron o identificaron la divinidad de su grupo con el Dios de sus ancestros, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y llegaron a la conciencia que el Dios de Moisés, pues, que era el Jehová, o Yahvé, o Adonai, como dicen los rabinos hoy en día, es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús tiene exactamente la misma idea, y los apóstoles también. Por eso la fórmula cristiana que es que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ya se dice eso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, identificado con el Dios de los padres de Israel y con el Dios de Israel, ya entramos pues en el camino cristiano. Pues bien, el Dios de los padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su siervo Jesús. A Jesús, fíjense, lo llaman siervo. Pes, se dice en hebreo, en griego. La palabra griega se escribe pais, se pronuncia pes, significa servidor, siervo, criado, o también hijo. De ahí viene, aún más, significa básicamente un niño o un jovencito. De ahí, por ejemplo, nuestras palabras castellanas, pedagogía. Pedagogía es el acompañamiento, es decir, la conducción de los niños. Pedagogía, pedagogo, es el que acompaña a un niño, el que le enseña. O también una palabra muy fea, pedofilia, es cuando por abuso sexual, básicamente, se ama. Filia es filini en griego, que significa amar. Pedofilia es amar a los niños, pero oigan bien, en un sentido malo. Aquí pues se le llama a Jesús pes, a tu siervo Jesús
a tu siervo Jesús. Es la forma, la palabra griega que se usa para traducir en los cantos del segundo Isaías en la Biblia, en los poemas del servidor de Dios, en hebreo, Eved Adonai o Eved Yahvé, el siervo de Dios. A Jesús lo identificó el cristianismo primitivo con el servidor de Dios, que según el último canto, pues entregó su vida como sacrificio por la multitud. Él fue contado entre los malhechores, todo aquello que, sobre todo el Viernes Santo, ustedes escucharon en los textos litúrgicos. Pues bien, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, glorificado. Su siervo es el servidor de Dios que es entregado a la muerte, que se ofrece a sí mismo como expiación y al cual Dios entonces lo glorifica, lo exalta, lo reivindica, lo saca adelante. Destruido aparentemente, Dios, se declara a favor de él, y lo malo que hicieron en contra del siervo, Dios lo trueca en bien y lo saca adelante. Es lo que significa el texto. Detrás, pues, de estas frases está los poemas del servidor de Dios de Isaías, sobre todo el último poema. Ha glorificado a su siervo Jesús. Y aquí viene lo que les llamaba ahora yo la teología del contraste. Al que vosotros entregasteis ante Pilato cuando éste había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo y al justo y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida. Fíjense, aquí está pues la acción de los hombres contra el justo y el santo, es decir, el siervo de Dios, Jesús. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron ellos, los israelitas, en Jerusalén. Pilato había decidido soltarlo, pero presionaron a Pilato para que no lo hiciera. Ahí está el relato lucano de la pasión. En el relato lucano de la pasión, 3 veces se insiste en que Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Aquí está escribiendo Lucas conforme a su propio relato. Y luego, rechazasteis al santo y al justo. Fíjense ustedes aquí, queridos oyentes, epítetos que el cristianismo naciente le daba a Jesús. Los llamaba el siervo de Dios, los llamaban santo y justo. El justo, el santo fue rechazado, y por tanto Dios lo reivindicó. Matasteis al autor de la vida. Antes pedisteis el indulto de un asesino. Eso lo cuenta también Lucas y en general los relatos de la pasión. Es el famoso Barrabás. Aquí aparece como un asesino. Ustedes ven pues que se resume acá, en esta teología llamada del contraste, la obra de los hombres, en este caso de los israelitas contra Jesús. Una obra, de injusticia y de maldad. Lo matasteis, lo rechazasteis, ¿qué más dice? Lo entregasteis ante Pilato. Y ahí está, y luego viene la segunda parte. La segunda parte es la respuesta de Dios, como dicen los cantos del servidor de Dios, a esa mala acción de los hombres. Pues bien, a la acción mala de los israelitas Dios responde. Escuchen la forma como escribe o como dice Pedro eso. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Lo resucitó de entre los muertos. Fíjense que el autor de la resurrección es Dios. Dios. No se dice, se podría decir, pero no se dice. En otros puntos se dice, pero aquí no. En las formas más antiguas no se dice. No se dice que Cristo resucitó, sino que Dios lo resucitó. La palabra para decir resucitar, en la traducción que yo les he leído, es el verbo griego egirin, que significa despertar. Despertar. En latín es suscitare. Suscitare es despertar a alguien que está dormido. Cuando alguien está dormido es suscitado y entonces se levanta. Ahí están los 2 verbos que se usan en griego. Despertar al que está dormido, y el que está dormido una vez despertado se levanta. En griego se dice Dios lo resucitó, egiren, y él se levantó, anesti. Ahí están los verbos griegos que se usan en estos contextos. Pues bien, la respuesta de Dios a la injusta acción de los asesinos o de los malvados es despertar de entre los muertos. Es decir, sí, es eso, exactamente. Fíjense, la muerte es concebida como un sueño. El sueño naturalmente definitivo, porque la muerte es un sueño del cual pues uno no vuelve,
pero en este caso sí pudo volver del sueño de la muerte Jesús, porque fue Dios quien lo despertó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Fíjense pues que entran ellos, Pedro, Juan y los demás, los 12, entran, diría yo, en el mensaje. Esto es muy importante, queridos oyentes, para que ustedes comprendan lo que podríamos llamar nosotros acá en terminología, que podríamos también decir lucana, la apostolicidad de la iglesia. Es decir, precisamente son enviados, son apóstoles. Aquí Lucas afirma que son testigos porque en alguna forma ellos son los garantes con su mensaje de la acción de Dios. Lo que Dios hizo al despertar de entre los muertos a su santo siervo Jesús fue revelado a ellos, y ellos son testigos de eso, testigos. Ellos, por tanto, entran en el mensaje. Entran, nosotros somos testigos. Fíjense que aquí Pedro está predicando el mensaje cristiano, y en la predicación del mensaje cristiano se introduce a sí mismo. Esta práctica cristiana que aquí vemos en boca de Pedro es original, podríamos decirlo. El texto quizá más importante es lo que trae Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando Pablo hace un resumen del Evangelio, y también entonces los testigos, los que Lucas llama aquí testigos, son introducidos en el mensaje. El Evangelio consiste en esto, según Pablo, que está empleando una fórmula que se utilizaba en la iglesia de Antioquía, fundada por algunos judíos de habla griega que habían huido de Jerusalén. Pablo resume el Evangelio así: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Pedro, a Cefás, pues, en arameo, después a los 12. Fíjense, Cefás, es decir, Pedro, y los 12 entran en el Evangelio, se hacen parte del Evangelio. ¿Y por qué se hacen parte del Evangelio? Porque si no fuera por ellos, a los cuales Dios les reveló eso, nunca habríamos sabido lo que Dios hizo en Jesús. Sabemos lo que Dios hizo en Jesús, sabemos lo que Jesús hizo, que Cristo, que murió por nuestros pecados y que fue sepultado, pero también sabemos lo que Dios hizo, que Dios lo despertó al tercer día. ¿Por qué? Porque se apareció a ellos, y al aparecerse a ellos los hizo testigos. Esta es teología de Lucas, los hizo testigos del acontecimiento. En el testimonio de ellos, ven, está o subyace el autotestimonio de Jesús y el testimonio de Dios. Pues bien, el Lucas sigue dando unas explicaciones. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicisteis por ignorancia, y vuestra autoridad es lo mismo. Es decir, aquí pone Lucas en boca de Pedro algo parecido a lo que Jesús crucificado dice, en la que nuestras 7 palabras es la primera palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aquí lo dice Pedro en propias palabras: sabemos que lo hicisteis por ignorancia, y vuestras autoridades lo mismo. Pero eso que ellos hicieron por ignorancia, ¿ven? Eso que rechazaron, entregaron, mataron al autor de la vida, todo eso que lo hicieron por ignorancia, estaba previsto en el juicio, en el designio de Dios. Dios cumplió de esa manera lo que había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Ahí está pues la parte, digamos, la parte indicativa del querigma de la predicación de Pedro. Y luego viene la parte imperativa, es decir, la amonestación, la exhortación, que pertenece también pues al núcleo del querigma. Primero un indicativo, lo que ellos hicieron contra Jesús, y lo que Dios pues para reparar la acción de ellos hizo para Jesús, lo resucitó, y ahora entonces lo que ellos deben hacer. ¿Qué es lo que deben hacer? Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados. Es la llamada a la conversión, a la penitencia. Esta llamada a la conversión y a la penitencia, pues para Lucas es trascendental. También para la tradición antes de Lucas es importante, pero Lucas le da una importancia todavía más grande. Arrepentíos y convertíos. Aún pues después de esos acontecimientos de la muerte de Jesús, que por ignorancia los israelitas hicieron, después de eso y después de conocer
por el testimonio de los apóstoles, la acción de Dios que lo despertó, que lo resucitó, ellos tienen una oportunidad. Todavía tienen una oportunidad. Eso lo enfatiza Lucas. Y eso se desprende de la primera actuación de los discípulos de Jesús después de Pascua. Ellos comprendieron que aún después de ese rechazo de Jesús, precisamente porque Dios lo resucitó, que aún después Dios le ofrecía a Israel una posibilidad, la posibilidad de arrepentirse y convertirse aceptando el mensaje. Arrepentíos y convertíos para que se os perdonen todos los pecados, para que se borren los pecados. Y ahora, queridos oyentes, tenemos esa segunda lectura que es de la carta del apóstol San Juan. Es una tradición paralela a esta que acabamos de escuchar y también paralela a tradiciones paulinas sobre el mismo tema. Podríamos quizá, en una forma tal vez un poco burda y no del todo exacta, pero sí aproximada, decir que se desarrollaron en el cristianismo naciente tres vertientes de tradición. Una procedente de la iglesia de Jerusalén de Galilea, que luego por los helenistas pasó a la habla griega o la lengua griega, y a la cual se ajustó luego Pablo. Otra, la tradición joánica, que está en la base de las cartas de Juan y también del cuarto evangelio. Y otra más es el desarrollo pues ya de la teología helenística en el campo de las iglesias, donde fueron luego mayoría personas no judías y no venidas del paganismo. En el Nuevo Testamento encontramos, digamos, mezclados todos esos estratos, pero más o menos uno con un poco de perspicacia puede lograr, analizarlos. Pues bien, aquí nos encontramos con un texto perteneciente a la tradición joánica, que es tan antigua como la tradición que subyace en los sinópticos y que probablemente remonta a los primeros grupos judeocristianos. Fíjense pues lo que escribe el autor de la primera carta de San Juan en el capítulo 2, versículos 1 a 5, dice: Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Queridos oyentes, aquí encontramos en esta carta una rara ambivalencia. Es un escrito donde estas ambivalencias, digámoslo así, se van sucediendo. En realidad, esto nos da la idea de que es muy difícil construir un sistema plenamente lógico a partir de Jesús y de las convicciones de fe del cristianismo primitivo. Les voy a hacer notar lo que para mí aquí es una clarísima ambivalencia. Fíjense, al comienzo les dice el autor a los que están leyendo su carta: os escribo esto para que no pequéis. Es decir, la información cristiana, la comunicación de la predicación y de la exhortación cristiana. Es para que los cristianos vivan una vida recta delante de Dios, para que no pequéis. El que ha nacido de Dios no peca, dice por allá el autor, no peca, porque tiene el germen de Dios en él. Aún más dice, no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Pero resulta que aunque no debe pecar, y aún dice, no puede pecar, resulta que sí peca. Oiga pues, y aquí lo dice, ahí está pues lo que llamamos la ambivalencia. Os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca. Vean pues, esa es la realidad de la iglesia, la realidad de los cristianos, y no solamente ahora, amables oyentes, toda la vida. Aquí estamos en los inicios, estamos en las primeras manifestaciones del cristianismo. Para que no pequéis, el que ha nacido de Dios no peca, no puede pecar, dice, y resulta que sí peca.
que sí, pero si alguno peca, de modo que tiene que haber algún remedio para el pecado. Se supone que, como ya son cristianos, ya han sido bautizados, ya han sido renovados por el Espíritu, y sin embargo pecan otra vez a pesar de esto. Fíjense, esta constatación que aparece pues entre líneas acá en el texto que estamos leyendo, nos muestra por qué el cristianismo naciente tuvo que desarrollar desde el comienzo sistemas penitenciales. Es decir, ¿qué se hace cuando un cristiano que no debería pecar o que no podría pecar, como se atreve a decir este autor, resulta que sí peca? ¿Qué se hace con él? Entonces se desarrolla un sistema penitencial, un sistema de reconciliación, aun que puede llegar a excomunión. Lo sacaban de la iglesia cuando la cosa era muy grave. A ese punto puede llegar. Ustedes encuentran eso, por ejemplo, en boca de Jesús en Mateo 18, por allá hacia la mitad del capítulo. O en Pablo, en la primera carta a los Corintios, con el incestuoso. Resulta que un tipo en Corinto estaba viviendo con la mujer del papá. Y los demás cristianos lo dejaban tranquilamente en la iglesia y seguramente participaba de la Eucaristía con ellos. Y Pablo sabe el hecho y furioso, desde Éfeso les escribe muy enojado porque están permitiendo eso. Y excomulga, pues sin misericordia, al incestuoso de Corinto. Pues bien, fíjense acá en esta primera carta de Juan. Pero si alguno peca, resulta pues que no debería pecar, aún más que no podría pecar, pero sí peca. Pero si alguno peca, dice, oigan esto, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Ah, tenemos abogado ante Dios, Jesucristo el justo. Nosotros los cristianos pecadores, lo tenemos, allá está junto al Padre, el justo. Fíjense que es el mismo adjetivo calificativo que en el discurso de Pedro se empleaba para Jesucristo, el santo y el justo. Él es el justo. Se presenta, por tanto, delante de Dios, evidentemente como resucitado y justo. Entonces, el que es justo, intercede por los que no somos justos, por nosotros. Es el abogado intercesor ante el Padre. Aquí tenemos una idea antiquísima, tal vez muy primitiva, de lo que significaría o de lo que implica la redención. La redención, fíjese que aquí se dice que Jesucristo el justo intercede por nosotros ante el Padre, precisamente, y el valor es la intercesión. En la frase misma no se habla de la muerte de Jesús, sino de su intercesión como justo abogado, intercesor ante el Padre. No es que se excluya la muerte de Jesús, como vamos a verlo, pero de todas maneras sí se le da al valor de la intercesión de Jesucristo el justo ante el Padre por nosotros pecadores, se le da una importancia inusitada. Esa importancia aparece también en el capítulo 8 de la carta a los Romanos al final. Se ve pues que fue una concepción teológica muy antigua que llega a Pablo y que también llega al autor de estas cartas de Juan. Pero vamos a seguir leyendo y verán. Él está pues ante el Padre intercediendo por nosotros pecadores que no deberíamos pecar y que no podríamos pecar porque hemos nacido de Dios, pero que sí pecamos, lamentablemente. Intercede por nosotros. Pero antes de interceder, es el justo ante el Padre, pero ¿qué pasó antes? Aquí está una clarísima alusión a la muerte de Jesús, según mi opinión. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. Víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Víctima de propiciación. La alusión a la muerte de Jesús, hilasmos, es la palabra griega que está aquí, indica la muerte de Jesús, yo diría, empleémoslo así, como oblación expiatoria. El intercesor justo ante Dios, pues, fue el que hizo una oblación expiatoria de sí mismo por nosotros. Por eso entonces, fíjense, la muerte de Jesús y su intercesión ante el Padre no solamente nos ayudan a nosotros pecadores cuando somos bautizados para que en el bautismo se nos perdonen los pecados, sino también después del bautismo nos sigue ayudando con su intercesión ante el Padre. Por eso fíjense que esto es muy lindo. Él
Él en su muerte expió de una vez para siempre nuestros pecados, pero como sigue intercediendo ante el Padre, entonces su expiación como intercesión siguió obrando. De ahí que, y esto para la concepción católica de la reconciliación y de la penitencia es un dato muy importante, muy importante. Por eso la Iglesia Católica y las iglesias cristianas en general se permitieron, digámoslo así, ir desarrollando a lo largo del tiempo, aunque al principio el desarrollo fue, digamos, dispendioso y difícil, desarrollar, diría yo, una reconciliación indefinida de los pecadores. ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos tenido que decir, Señor, pequé, después de nuestro bautismo? Y tendremos que decirlo una y otra vez. Pues bien, escuchen acá un fundamento bíblico de eso, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre por nosotros, Jesucristo el justo. Y llegamos al Evangelio. El Evangelio de Lucas en el capítulo 24, es la aparición del resucitado a los 11 discípulos. Les expliqué al comienzo que se toma de Lucas porque en Marcos, Marcos esta aparición no está, al menos en la parte, digamos, auténtica de Marcos, está al final en el apéndice de Marcos, pero aquí pues los liturgistas después del Vaticano II tomaron este texto lucano. Recuerden que el domingo pasado, el segundo domingo de Pascua, escuchábamos la lectura de lo que sucedió, las dos apariciones del resucitado a los discípulos en Jerusalén. La primera al anochecer del domingo de Pascua, cuando no estaba Tomás, y la segunda 8 días después, es decir, al domingo siguiente, cuando sí estaba Tomás. Ese fue el evangelio del domingo pasado, según el cuarto evangelio según San Juan. Este domingo, los liturgistas nos remiten a Lucas, al capítulo 24. Les voy a decir brevemente qué contiene el capítulo 24 de Lucas. Es una composición unitaria. Es el día de Pascua. Lucas presenta todo, pues, en un día, en el evangelio, en un día. Por la mañana, de madrugada, las mujeres van al sepulcro. Encuentran los dos varones en vestidos resplandecientes que les dicen que es inútil buscar entre los muertos al que está vivo. Les predican el querigma pascual y las mandan donde los discípulos, y ellas pues van donde los discípulos, y a ellos les parece que mujeres al fin y al cabo están delirando. Esa tarde, según Lucas también, 2 discípulos de Jesús van camino de Emaús, y de pronto un misterioso personaje, que no es otro que Jesús, se les une en el camino y empieza a conversar con ellos, pero ellos no se dan cuenta de que es Jesús y no pueden darse cuenta, y eso lo vemos claramente por la conversación que están teniendo con Jesús, porque para ellos Jesús es un muerto. ¿Cómo pueden reconocer a Jesús como viviente si para ellos es un muerto? Jesús conversa con ellos y conversa con ellos, luego les explica las Escrituras cuando llegan a Emaús, y en la casa pues ya se les revela, se deja reconocer por ellos cuando parte el pan, y a ellos se les abren los ojos, ojos que habían tenido paradójicamente cerrados, estando abiertos durante todo el camino, y lo reconocen, pero él se esfuma, desaparece. Regresan a Jerusalén y ahí empieza la otra escena. Encuentran a los 11 reunidos. Estos 2 que regresan por el camino de Emaús, regresan y encuentran a los 11 reunidos que estaban diciendo, era verdad, es decir, la verdad lo que dijeron las mujeres, no era ningún delirio. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. De modo que ahí está la mención muy, muy importante de la aparición en Pascua, el día de Pascua, del resucitado a Simón. Simón es Simón Pedro. Les digo yo que esta aparición es muy importante. ¿Por qué? Porque en el texto más antiguo cristiano de los acontecimientos pascuales, que está en Pablo, 1 Corintios 15, 3 a 5, la primera aparición es la de Pedro. Se apareció, dice Pablo, ofti, kifá, que ita, tis dodeca, y se apareció a Cefas, después a los 12, kifá, Cefas, es decir, Simón, aquí, Simón Pedro, ita, después tis dodeca a los 12. Pues bien, aquí se va a reunir, se está ya pues en el texto lucano, la aparición del resucitado a Simón. Y luego viene la aparición tis dodeca en Pablo. Aquí no se dice dodeca, 12, sino 11, porque Judas se supone que está fuera.
pero en el texto, digámoslo así, en la fórmula primitiva es 12, porque Judas luego fue reemplazado, porque el número simbólico no es 11, sino 12, porque 12 son las tribus de Israel, y Jesús pues vino a reunir a las ovejas perdidas de las tribus de Israel. Pues bien, el texto nos habla del último acto del día de Pascua, la última aparición después de la de Simón, que es mencionada, aparece la aparición a los 11, es decir, a los 12, que vamos a leer enseguida en la versión lucana. Fíjense pues cómo dice: en aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había acontecido por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Es decir, están hablando de los discípulos de Maús, de la historia que está antes de esta. Regresaron a Jerusalén y les contaron a los 11 esto. Mientras hablaban, pues estos dos que regresaron de Maús, mientras hablaban, se presentó Jesús en medio de los discípulos y les dijo: paz a vosotros. Noten aquí el saludo. Pero primero leo y luego explico. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras, y añadió: así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Hay, queridos oyentes, un parecido muy grande entre esta narración lucana, la narración, digamos, que cierra los acontecimientos del día de Pascua, y que cierra también el Evangelio de Lucas. Después de esta narración simplemente cuenta Lucas que Jesús se va con sus discípulos a Betania y que allí, es decir, sube al cielo. En ese texto conclusivo del Evangelio, a uno le parecería que la ascensión entonces fue el mismo día de Pascua. Tiene uno que leer el libro de los Hechos, la introducción, para mostrar que pasaron 40 días antes de que se cumpliera la ascensión. Pero este es otro problema crítico y teológico en el cual pues ahorita no puedo entrar. Otro día quizá en alguna explicación podré explicarles eso. En todo caso, esta aparición el día de Pascua en la tarde a los discípulos es muy parecida en la versión lucana a la que escuchamos el domingo pasado en la versión joánica del cuarto evangelio. Solamente que en Juan se desdobla la aparición en 2 domingos. El domingo de Pascua al anochecer y al domingo siguiente, cuando ya no estaba Tomás. En Lucas es solamente el domingo de Pascua, nada más. Ahí están los 11, dice el evangelista, están los 11, y se aparece el resucitado. El saludo es el mismo, exactamente, el saludo hebreo en el texto joánico y en el texto lucano. Irini y min, dice Jesús a los discípulos en Lucas y en Juan. Irini, en griego, irini significa paz, y min, a vosotros. De ahí viene, de Irini, queridos oyentes, viene nuestro nombre femenino personal, Irene. Las Irenes, pues, ya saben qué significa. Paz, paz. En hebreo la forma es Shalom Lachem. Shalom es paz, Lachem a vosotros. Irini y min. ¿Ven? Es un saludo que luego la cristiandad, la iglesia primitiva tomó para la liturgia. Pax vobis. Eso lo suelen decir solamente los obispos, pero en saludos que también aparecen en boca de cualquier humilde sacerdote, se dice a veces, pues os dice gracia y paz, ven, a vosotros. Ahí está pues el saludo con que el resucitado pues se encuentra con sus discípulos. Y así como en el Evangelio de Juan les muestra las manos y el costado,
En el Evangelio de Lucas les muestra las manos y los pies. En Juan es las manos y el costado, porque Juan cuenta como un soldado, digamos, perforó el costado de Jesús con la lanza. En Lucas eso no se cuenta. En Lucas simplemente se cuenta que lo crucificaron. Por tanto, las señas de la crucifixión están en Lucas en las manos y en los pies, que es lo que se dice acá. En Juan están en las manos y también en el costado. En Lucas no está el costado porque Lucas no cuenta el episodio de la lanza. Es decir, lo que el resucitado hace es acreditarse como Jesús, digámoslo así. Darles a los discípulos la certeza de que lo están viendo a Él, a Él. A ellos les parece que es un ser difuso. Quizá esa misma manera como se cuenta indica que las apariciones del resucitado pues no fueron originalmente las de ver, digamos, un ser totalmente claro, como si fuera el mismo. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, lo notábamos el domingo pasado, entra estando cerradas las puertas. Un cuerpo material no pasa a través de otro cuerpo. Esa es una experiencia que nosotros hacemos todos los días. Hoy ustedes saben hoy en día lo que la física cuántica de las partículas, hay partículas que pasan a través de cualquier otro cuerpo, los neutrinos, dicen los físicos hoy, en fin, pero no hablemos de eso. En todo caso, este señor, el resucitado, pues, les parece a ellos que es un fantasma, que están viendo un espanto. Ese hecho quizá lo hace pensar a uno que las apariciones del resucitado tuvieron algo de un fenómeno, diría yo, no de una clara evidencia ocular, sino más bien un fenómeno profundo que se podría identificar con un estado místico de conocimiento o de visión. Estos son simplemente especulaciones que en este momento yo profiero y que uno lee en autores que tratan de estos temas. Pero lo importante es atenernos al texto evangélico. Los discípulos creen estar viendo un fantasma, pero Jesús les dice, no, soy yo, y les muestra las manos y los pies. Un espíritu no tiene carne y huesos. ¿Cómo veis que tengo yo? Digámoslo entonces en palabras claras. Jesús resucitado es el mismo Jesús, el mismo Jesús, el mismo Jesús. Y en los señales de las manos y los pies les muestra que es el mismo Jesús crucificado. Es cuerpo en alguna forma, quizá en una condición diferente a la de la corporalidad material, pero al fin y al cabo es cuerpo. Por eso Pablo, en la primera carta a los Corintios, explica que también los resucitados tienen un cuerpo que no es un cuerpo, un soma, un cuerpo psíquicón, sino no es un cuerpo vivo como el que tenemos de parte de Adán, sino un soma pneumaticón, un cuerpo neumático, utilizando dos palabras que en el dualismo helenista de la época eran contradictorias, soma y pneuma. Fíjese que Pablo une pues soma y pneuma en un conjunto que para un connotado helenista de la época podría resultar contradictorio. Un cuerpo neumático, así lo dice Pablo. Creo yo que en estos textos se insinúa algo semejante. Es decir, el resucitado y Jesús se identifican. Y aquí viene, diría yo, lo más impactante. ¿Tenéis ahí algo que comer?, les pregunta. Y le dan un trozo de pez asado y lo come delante de ellos. Aquí está pues la demostración, digamos, absoluta de que es Él. Y que no es una realidad fantasmagórica. No es un fantasma como dicen ellos. Les voy a explicar el origen de la palabra fantasma en nuestro idioma. El verbo griego, la raíz griega es fan, que significa aparecer. Aparecer, fan, de ahí viene palabras nuestras como fantasía. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es una construcción fantástica que hace la mente, una construcción mental. Más o menos podríamos nosotros decir que es un fantasma. Un fantasma es algo que aparece y como de la raíz
viene fantasía, es algo que aparece cuyo origen probablemente es la fantasía de la mente. Así me atrevería yo a explicar esta palabra, pues los discípulos piensan que es un fantasma. Yo pienso, queridos oyentes, y aquí ahondo un poco el tema, yo pienso que en el cristianismo naciente hubo tendencias, digamos, desde un comienzo que podríamos llamarlas gnostificantes, es decir, a quitarle, es decir, a interpretar el hecho de la resurrección, digamos, en la forma como luego se elaboró el movimiento gnóstico, es decir, que finalmente es que Jesús el resucitado, digámoslo de una vez, es una construcción de la mente que los discípulos hicieron en alguna forma para poder conocer o para poder ellos tener un respaldo para el conocimiento profundo que el hombre debe tener de sí mismo. Así, en esta forma podría yo resumir la idea central de la gnosis. En el cristianismo naciente hubo tendencias gnósticas que ya afloran claramente a fines del siglo I. Lucas está un poco antes de la floración o de la aparición clara de las tendencias gnósticas. Ya en los siglos II y III hay un gnosticismo cristiano muy claro. Lo encontramos en documentos cristianos gnósticos encontrados en Egipto que provienen del siglo III, pero que reproducen literatura originalmente griega. En Egipto se encontraron las traducciones coptas, es decir, en el idioma antiguo Egipto, de estos escritos cristianos, uno de ellos el Evangelio de Tomás. Para mí no es casual que el discípulo incrédulo, según el cuarto evangelio, que es el evangelio más cercano, diría yo, a los grupos gnósticos cristianos y que de alguna forma se debate con ellos, que el discípulo incrédulo sea Tomás, al cual grupos gnósticos cristianos del siglo III le adjudican un evangelio, o quizá del siglo II, le adjudican un evangelio que es de un carácter, digamos, típicamente gnóstico. Si lo que estoy haciendo yo es una especulación que tiene algún fundamento, entonces uno nota que ya pues desde la obra lucana hubo un esfuerzo cristiano por no dejar gnostificar el cristianismo. Es decir, por no dejar convertir la realidad de Cristo resucitado en una idea de la mente. El cristianismo no es una construcción de una idea, de lo que el hombre debe ser, de cómo el hombre debe comprenderse a sí mismo. La teología actual, empezando por un gran teólogo alemán que escribió más o menos hacia la mitad del siglo pasado, un teólogo que a mí siempre me ha admirado y del cual pues de cuya lectura yo disfruto muchísimo. Por ejemplo, ahora que estoy trabajando el Evangelio de Juan, leer el comentario de Rudolf Bultmann sobre el Evangelio de Juan es un deleite intelectual. Y también hay un teólogo actual, Eugen Drewermann, que con base es decir, con toda una concepción de las ciencias actuales y con base también en la teoría psicoanalítica, tienden pues a gnostificar radicalmente el cristianismo. Pues bien, el cristianismo se defendió desde el comienzo de una gnostificación de la fe que consistía prácticamente en volver un fantasma a Jesús. Es decir, Jesús, el resultado es una construcción de la mente humana. Es una construcción por la cual el ser humano en alguna forma construye fuera de sí, digamos, guiado por las estructuras de su psique, el ideal que él mismo cree poder alcanzar y que no le es dado alcanzar de cuenta propia, sino que tiene que ser en alguna forma recibido, digámoslo así, agradecidamente de parte de Dios. A mí me parece que esta construcción gnóstica del cristianismo hoy en día pues está en boga en teología, profundamente en boga, a uno que le toca por oficio y por gusto también leer a los teólogos actuales. Uno encuentra esta construcción pues aquí y allá, hay muchos autores y a veces digámoslo así, se desliza en la predicación ordinaria de sacerdotes, sobre todo cuando
cuando hay sacerdotes que tienen una cierta cultura y una cierta capacidad de ver las cosas y de estudio. Este texto lucano que estamos analizando muestra pues cómo el cristianismo naciente desde aquí. Estamos en la última parte del siglo I cuando Lucas escribe. No es un fantasma Jesús, no es un fantasma. Se acredita mostrando manos y pies y aún come delante de ellos. No es un fantasma. ¿Cómo, pues, la fe cristiana puede afirmar eso? Lo puede afirmar porque para ellos el hecho histórico de Jesús, ¿ven?, que finalmente desemboca en la resurrección y la exaltación de Jesús, toca esta realidad humana que es Jesús y que por Jesús también llegaremos a ser nosotros. Me parece a mí que ese es un dato inalienable de la fe cristiana, al cual pues nosotros todos debemos adherir. Esto que les he explicado quiere decir entonces que cuando leemos estos textos, queridos oyentes, no podemos nosotros pretender que se esté contando aquí una historia, digamos, de una historia de hechos acontecidos que estén aquí referidos tales cuales, sino que en la forma de contar esta historia ya están comprometidos intereses de la fe cristiana. Es decir, ya los que redactaron, los que compusieron estos textos, querían positivamente decir a sus lectores o a sus oyentes finalmente en qué creemos los cristianos y cómo no nos debemos dejar confundir por ideas paralelas por más seductoras que sean. Por eso el texto está contado en los términos en que aparece contado. De modo que leer estos textos, digamos, como una historia puntual de lo acontecido es un error, porque aquí no se está contando una historia de lo puntualmente acontecido, sino una historia de cómo los cristianos al comienzo creyeron en Jesús resucitado y cómo transmitieron esa fe a nosotros, que somos los que hemos recibido su testimonio. Y finalmente, queridos oyentes, hay un parrafito en el texto lucano que leímos, un parrafito importante que consulta una de las ideas más importantes de Lucas. También en el texto de los discípulos de Maús está eso, el resucitado les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Y el tema es lo que para Pablo es lo que llama él el escándalo de la cruz. Los judíos buscan signos, los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría. Cuando el cristianismo predicó el evangelio entre judíos, para los judíos hablar de un Mesías crucificado era un escándalo. ¿Cómo es posible? Si Dios es el Dios del poder y de la gloria, ¿cómo es posible que el esperpento lastimero de un crucificado sea, digámoslo así, el emblema de la salvación y del poder de Dios? ¿Cómo es posible? No es posible. Entonces los cristianos tuvieron que entrar a explicar eso. ¿Y cómo lo explicaron? Lo explicaron por la Escritura. Buscaron y expurgaron la Escritura y buscaron textos en la Escritura donde se pudiera acreditar que el designio de Dios contemplaba que el Mesías padeciera, muriera y fuera entonces también resucitado por Dios. Y eso lo buscaron los cristianos, digamos, en la Biblia, aún lo buscaron en una forma que para un exégeta del Antiguo Testamento es, digamos, arbitraria y uno no, digamos, yo me explico por qué, es decir, a mí no me admira que judíos de esa época, cuando escuchaban a los cristianos explicar las cosas así, se rascaran la cabeza y dijeran, pero ustedes que están leyendo allí, lo que pasa es que ellos no leían la Biblia para que la Biblia les dijera qué era lo que tenía que pasar, sino que leían la Biblia para que en la Biblia estuviera lo que había pasado. Esa es la cosa. La lógica cristiana no es desde la Biblia hasta lo que aconteció, sino de lo acontecido en Jesús hacia la Biblia y entonces de rebote otra vez hacia Jesús. Esa fue la lógica cristiana. Y aquí se marca en esta palabra del resucitado. Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión,
y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ahí está la palabra del resucitado. Precisamente es muy parecida a la que se dice a los discípulos de Maús. Y otro puntico para terminar. Cuando se habla aquí de la Escritura, fíjense en este texto lucano, aparecen ya las 3 partes de la Biblia hebrea. Aparece la ley de Moisés, los profetas y luego se añade los salmos. Los salmos son parte de la colección tercera de la Biblia hebrea, que son los escritos.